Nos gusta pensar que el universo cabe en una regla. Kilómetros, millas, años luz, unidades ordenadas, cómodas, domesticadas. Pero el cosmos es demasiado grande para la ternura de los números familiares. Llega un punto en el que la escala se vuelve absurda, donde el lenguaje falla, donde la mente se queda sin suelo. Y entonces nace la necesidad de otra medida. No por conveniencia, sino por supervivencia. Así aparece el parsec, una distancia que parece no tener sentido, hasta que de pronto es la única que lo tiene. Un parsec equivale a 3.26 años luz. Ni 3, ni 4. Una cifra incómoda, terca, casi antipoética. Un número que no se acomoda a la intuición humana, pero que los astrónomos usan como si fuera natural. El parsec no existe para complacer a la mente, sino para servir al cielo. Imagina medir algo tan grande que la luz se convierte en regla. Los kilómetros se disuelven, las millas colapsan, incluso el año luz comienza a sentirse pequeño. Las estrellas se alejan sin importar nuestros sistemas de medida. Medimos para no ahogarnos en la distancia. El parsec no se inventó para describir distancia, sino para describir paralaje. El leve desplazamiento de una estrella cuando la Tierra orbita el Sol. Una unidad nacida de la geometría, no de la imaginación. Una unidad astronómica. La distancia Tierra-Sol. Si un astro se desplaza un segundo de arco cuando la Tierra cambia de posición en su órbita, entonces está a un parsec de distancia. No es intuitivo, no es poético, pero es exacto. Un parsec no mide longitud, mide perspectiva. Es distancia definida por movimiento. El universo no se revela en quietud, sino en cambio. La Tierra se mueve, las estrellas se mueven, la geometría responde. Por eso el parsec sobrevive, porque nada más sostiene el cielo con tanta precisión. Cuando los astrónomos observan galaxias, no preguntan cuántos años luz. Preguntan cuántos kiloparsecs o megaparsecs. A cierta escala, la distancia deja de ser longitud y se convierte en estructura. Los años luz narran tiempo. Los parsecs describen espacio. No medimos el universo. Observamos su desplazamiento. El parsec es la prueba de que el cosmos está vivo. La distancia empieza a deformarse cuando supera lo que la mente humana puede abarcar. 1 kilómetro significa algo. 1.000.000 de kilómetros todavía mantiene forma. Más allá, la escala se vuelve vapor, intangible, amorfa. El universo se estira hasta donde el lenguaje cede. Por eso nació el parsec, no para complacer la intuición, sino para sobrevivir al infinito. El paralaje es su origen. La Tierra gira alrededor del Sol. Las estrellas cercanas parecen moverse levemente contra el telón de fondo del cielo profundo. No es un movimiento real. Es perspectiva. Un pestañeo angular, imperceptible al ojo humano, pero medible con paciencia. Un segundo de arco. 1036 de un grado. Tan pequeño que cabría dentro del polvo suspendido en un rayo de luz. Si ese desplazamiento alcanza exactamente un segundo de arco, la estrella está a un parsec de distancia. Simple como una sombra, exacto como un triángulo. La geometría, silenciosa pero soberana, revela lo que los números humanos no pueden sostener. Por eso el parsec no es poético ni cómodo. No busca ser comprendido con facilidad. Busca reflejar la realidad. La mente humana nace para distancias pequeñas, para un camino que se puede caminar, un río que se puede cruzar. Pero el cielo exige otra escala. Lo pequeño deja de servir. Lo familiar se vuelve inútil. La única manera de medir un universo que se mueve es midiendo. ¿Cómo cambia al movernos nosotros? Un parsec es distancia expresada como movimiento. El universo visto desde dos posiciones distintas. Y cuando esa idea se integra, algo cambia dentro.
De pronto las distancias no son números, sino relaciones. No son líneas rectas, sino ángulos entre mundos. Las estrellas ya no son puntos fijos. Son posiciones flotantes en un océano de vacío vivo. Una estrella a 2 parsecs se desplaza medio segundo de arco. A 4 parsecs, un cuarto. A 10, casi silencio. Lo inmenso nace de lo imperceptible. Y mientras más lejos miramos, más necesario se vuelve el parsec. Nebulosas de 40 parsecs, cúmulos de 200, brazos espirales de miles. El disco galáctico extendiéndose en decenas de miles. Los cúmulos de galaxias midiendo millones. Las estructuras cósmicas extendiéndose sobre cientos de millones de parsecs. El parsec no solo mide, organiza. Da forma a lo inabarcable. Vuelve legible el infinito. Nosotros no viajamos parsecs. Los contemplamos. Para comprender por qué el parsec es necesario, debemos mirar el universo como lo miran los astrónomos. No como un mapa estático, sino como un organismo en movimiento. El cielo nocturno parece quieto, eterno, pero solo porque vivimos demasiado poco para ver su respiración. Las estrellas no permanecen donde las vemos. Se deslizan, se separan, se acercan, giran alrededor del centro de la galaxia como brasas arrastradas por un remolino. Si tuviéramos miles de años de vida, veríamos a Orión abrirse como una flor, a la Osa Mayor desarmarse, a las Pléyades esparcirse como polvo. El cielo no es un dibujo, es un proceso, y el parsec es la herramienta que revela ese proceso. El paralaje, esa mínima inclinación del firmamento, es apenas un temblor, pero contiene la geometría completa del cosmos cercano. No medimos una estrella por su brillo, sino por su desplazamiento. 2 observaciones con 6 meses de diferencia. Una en enero, otra en julio. Medio año, medio camino alrededor del Sol. Una base de 300 millones de kilómetros para un ángulo tan pequeño que cabe en una pestaña. De allí nace la distancia. No de recorrer el espacio, sino de verlo cambiar. Un parsec es el punto donde ese cambio apenas tiene magnitud. Menos ángulo, más distancia. Más silencio, más abismo. Así medimos lo que no podemos tocar. Si una estrella a 10 parsecs apenas vibra en el cielo, ¿qué ocurre con una a 100? ¿A 1000? Allí donde el paralaje muere, comienza el siguiente peldaño de la escalera cósmica. Variables cefeidas, supernovas tipo Ia, corrimientos al rojo. Métodos que parecen gigantes, pero que descansan sobre el primer milímetro invisible del paralaje. El parsec es la semilla de todas las demás distancias. Sin él, un megaparsec sería una ficción. Una galaxia, una ilusión plana. El universo, una pintura sin profundidad. Pero con él nace la dimensión, el relieve, la tercera coordenada. Las constelaciones dejan de ser figuras y se convierten en arquitectura espacial. Orión ya no es un cazador, sino un relieve tridimensional. Minata a 300 parsecs, Rigel cerca de 260, Bellatrix a 75. Estrellas que parecen vecinas, pero que habitan pisos distintos del cosmos. Sin parsecs, se ven juntas. Con parsecs, flotan separadas como ciudades en un vacío profundo. Entonces el cielo se abre. La cúpula se desmonta. En su lugar aparece un océano. Un parsec ya no es raro. Es exacto. Es necesario. A partir de él, el universo comienza a tener sentido. Cuando la mente deja de temer al parsec, comienza a entenderlo. Ya no parece un número arbitrario ni un artefacto extraño del vocabulario astronómico. Se siente como una herramienta afinada para un universo que respira en distancia y movimiento. La clave no está en cuánto mide un parsec, sino en por qué existe. El universo no es estático. Nada permanece en el mismo lugar. Las estrellas nacen, migran, envejecen, mueren, y sus restos se dispersan como ceniza luminosa entre los brazos espirales de la galaxia.
Cada una posee su propio camino, su propia órbita, su propia caída lenta a través del espacio-tiempo. El parsec permite comprender ese paisaje. Es la unidad que nos deja ver profundidad donde antes hubo superficie. Imagina la Vía Láctea desde arriba, cosa que ningún ser humano verá jamás en vida. Un disco enorme de 100.000 años luz, girando con calma antigua alrededor de un centro oscuro y denso, probablemente un agujero negro supermasivo. Sin parsecs, solo es una imagen. Con parsecs, esa imagen adquiere escala, distancia interna, topografía. El Sol no está en el centro. Se encuentra a unos 8 kiloparsecs del núcleo. Ni cerca, ni lejos. A medio brazo espiral, orbitando lentamente en medio de billones de kilómetros de vacío y polvo interestelar. Y aún así, el parsec permite que esa frase tenga sentido. Porque sin él, la cifra se disolvería en grandeza inabarcable. 1 kiloparsec es 1000 parsecs. 1 megaparsec, 1.000.000. A estas alturas, el año luz queda pequeño. El parsec organiza las escalas. Las convierte en mapa. Mientras más profundo miramos, más claro se vuelve. Las nebulosas ocupan decenas de parsecs. Los brazos espirales, miles. Las galaxias, decenas de miles. Y más allá, en silencio frío, encontramos cúmulos galácticos que se extienden en megaparsecs como continentes. Vacíos intergalácticos que abarcan aún más. El universo deja de ser una pared de estrellas. Se convierte en un volumen. La distancia ya no es número. Es arquitectura. Es anatomía del cosmos. Pero el parsec no solo revela escala, revela movimiento. Un cúmulo que parece quieto puede expandirse o contraerse con un ritmo tan lento que solo el paralaje de miles de años podría notarlo. Una galaxia en colisión puede tardar millones de años en mostrar el primer pliegue visible. Pero el análisis en parsecs permite rastrear su rumbo como si siguiéramos la corriente de un río desde el aire. Todo se mide desde nuestro cambio de posición. No observamos el cielo desde un punto fijo. Nos desplazamos dentro de él. Esa es la esencia. El parsec no es una cinta métrica, es un sistema de referencia. Una forma de decir, nos movemos. El universo también. Y en esa danza, la distancia aparece. Si la luz tarda años en llegar, los parsecs nos dicen dónde estaba el origen cuando empezó a viajar. Tiempo y espacio se separan, pero se necesitan. El parsec responde a la pregunta que el año luz no puede. ¿Dónde está realmente lo que vemos? El parsec es, en esencia, una forma de observar. No describe lo que es inmenso, describe cómo lo percibimos. Por eso resulta tan desconcertante para quienes lo escuchan por primera vez. No fue creado para caminar el cosmos, sino para entenderlo. Es una respuesta a un universo que se revela a través del movimiento y no de la distancia fija. Una estrella no está donde parece. Está donde estaba cuando su luz comenzó el viaje hacia nosotros. El año luz cuenta ese trayecto, pero el parsec cuenta la posición. Uno narra el tiempo, el otro narra la geometría. Ambos son necesarios, pero cumplen roles distintos en el entendimiento cósmico. Un observador sin parsecs solo ve luces. Con parsecs, ve estructuras. Piensa en la constelación Centaurus. A simple vista, un conjunto de estrellas como cualquier otro. Pero medida en parsecs, se vuelve tridimensional. Alpha Centauri, 1.34 parsecs. Hadar, 126. Rigil Kentaurus, cercano. Menkent, lejano. Ninguna cercana a la otra. Solo líneas del azar que nuestro ojo une, como quien encuentra formas en las nubes. Las constelaciones no existen. Existen solo para nuestra retina. Lo real es la profundidad. Y la profundidad está escrita en parsecs. Sin esta unidad, la noche sería una proyección, pero con ella se convierte en un océano con pisos, corrientes, abismos y montañas invisibles. Un cúmulo abierto puede extenderse 20,
30, 50 parsecs. Una nebulosa, 100. Un brazo galáctico, miles. La distancia deja de ser un número y pasa a ser relieve. El parsec no solo mide, reconstruye. Es el puente que conecta la percepción plana con la realidad tridimensional. Como ponerse gafas después de una vida mirando el mundo borroso. De repente, todo tiene capas. Todo tiene lugar. Todo tiene volumen. Y cuando comprendemos eso, notamos algo más profundo aún. El parsec contiene tiempo también. Un parsec equivale a 3.26 años luz. Eso significa que la luz tarda 3 años y un cuarto en cruzarlo. Un cúmulo de 100 parsecs contiene más de 3 siglos luz de extensión. Una galaxia de 30 kiloparsecs, casi 100.000 años luz. Es la distancia que la luz, la cosa más rápida que existe, tarda milenios en recorrer. Medir en parsecs es aceptar que el universo opera en tiempos que ningún ser humano podrá presenciar. Y aún así, lo entendemos. Lo medimos. Lo mapeamos. La paradoja es hermosa. Una especie diminuta que vive menos que el parpadeo de una estrella. Mide con precisión distancias que requieren miles de generaciones para cruzarse incluso con luz. El parsec demuestra que el pensamiento humano viaja donde el cuerpo no puede. Y quizás por eso existe. Porque el universo es demasiado grande para tocarlo, pero no para comprenderlo. Para continuar entendiendo el parsec, debemos aceptar un hecho sencillo y profundo. No fue inventado para nosotros. No se diseñó para ser cómodo. No intenta encajar en el pensamiento humano. El parsec existe porque el universo se mueve, y nosotros dentro de él. Nuestra visión es limitada, pero nuestra geometría no. La mente puede extenderse allí donde el cuerpo falla. Cuando hablamos de un parsec, hablamos de un triángulo invisible entre la Tierra, el Sol y una estrella que parece quieta, pero no lo está. Hablamos de una fracción diminuta de ángulo que es capaz de revelar abismos. Un segundo de arco, apenas nada, pero suficiente. A veces la ciencia nace de lo casi imperceptible. Un átomo, una vibración, un segundo de arco, y el universo se abre. Piensa en las estrellas más cercanas. Próxima Centauri, apenas a 1.29 parsecs. Parece cercana, pero un rayo de luz tarda más de 4 años en llegar desde allí. Cualquier nave humana tardaría miles. Pero el parsec no pregunta si podemos viajar. Pregunta si podemos medir. Las Pléyades, por ejemplo, están a 136 parsecs. Bellas, brillantes, visibles a simple vista, pero inmensamente lejos. Una luz que vemos hoy salió antes de que tuvieras edad para recordar tu primer sueño. Un cúmulo entero suspendido como un espejismo azul en la noche. Sin parsecs, su profundidad sería invisible. Serían solo un puñado de luces. Pero con parsecs, son estructura, forma, distancia real. Y luego la escala crece. La nebulosa de Orión, más de 400 parsecs. El cúmulo Híades, alrededor de 46. La nebulosa del Águila, casi 2000. Cada número es un ángulo que alguna vez vibró bajo el telescopio. Pero así como los parsecs nos sirven para el espacio cercano, los megaparsecs nos abren la puerta al universo profundo. La galaxia de Andrómeda se encuentra a 780 kiloparsecs, 0.78 megaparsecs. Lo suficiente para que la luz tarde 2.5 millones de años en cruzar ese vacío. Cuando esa luz salió, el género humano no existía. Lo que vemos no es el presente. Es un fósil luminoso del tiempo. Y el parsec nos dice dónde estaba, no cuándo. ¿Ves la diferencia? El año luz es narración. El parsec es cartografía. Uno habla del viaje, el otro del lugar. Ambos juntos construyen la realidad. Y lo más extraordinario es que este sistema nació simplemente del paralaje, de un pequeño temblor angular que nadie puede ver a simple vista. Sin ruido, sin dramatismo, sin grandeza aparente,
como si el universo nos hubiera dejado una grieta minúscula por donde espiar su verdadera escala. Un segundo de arco, una órbita, un parsec. Y de esa medida nace el mapa completo del cosmos. El parsec es, en realidad, una declaración de humildad. Reconoce que no podemos llegar a las estrellas, que nunca caminaremos un parsec con los pies, que ningún cohete humano atravesará esa distancia en una vida, ni en 1000 vidas. Pero también afirma algo más grande. Aunque no podamos tocarlas, podemos comprenderlas. Eso convierte al parsec en una victoria del pensamiento sobre la escala. Porque el universo no está hecho para nuestro tamaño. Nosotros somos pequeños, breves, efímeros. Una vida humana es menos que el latido de una estrella joven. Una civilización entera es apenas un parpadeo en la vida de una galaxia. Sin embargo, medimos distancias que la luz tarda millones de años en recorrer. El parsec le da al ser humano algo que el cuerpo no puede alcanzar: perspectiva. Y perspectiva es la base de todo conocimiento. Cuando los astrónomos describen el tamaño de la Vía Láctea, no usan kilómetros ni años luz sueltos. Dicen 30 kiloparsecs de diámetro. Porque la galaxia no es una distancia, es una estructura. Un organismo lento y luminoso formado por miles de millones de estrellas que orbitan en espiral. Un disco que respira, que se estira, que se agita. El parsec captura esa escala sin que el número se vuelva incomprensible. Lo que kilómetros no pueden contener, el parsec sostiene con facilidad. Y cuando subimos un escalón más, el universo vuelve a expandirse. El grupo local, 1 megaparsec. El cúmulo de Virgo, 16. El supercúmulo Laniakea, alrededor de 160. Los vacíos intergalácticos, zonas enormes sin casi nada. Pueden abarcar cientos de megaparsecs como lagos oscuros entre continentes de galaxias. La telaraña cósmica se vuelve visible solo cuando la medimos en estas unidades. No porque el universo sea demasiado grande, sino porque nuestra mirada lo es. El parsec revela que la mente humana puede expandirse más allá de la carne. Y sin embargo, lo más hermoso es que todo nace de un ángulo tan pequeño que cabría dentro de la pupila de un insecto. Un segundo de arco. La más mínima fracción de geometría. El temblor de un punto de luz cuando la Tierra avanza por su órbita. Ese temblor, invisible, silencioso, contiene la clave del tamaño del universo entero. Si podemos medir ese temblor, podemos medirlo todo. El parsec no es distancia, es cambio, es relación. Es la confirmación de que el cosmos no es estático, sino dinámico, que nada permanece, que todo orbita, rueda, se desplaza. Y en esa danza infinita, nosotros observamos. Y al observar, entendemos. Porque aunque el universo sea inmenso, la comprensión humana también lo es. El parsec es también una forma de escuchar. Porque el universo no habla con palabras, sino con movimientos tan sutiles que parecen silencio. Solo quien observa con paciencia nota que nada permanece fijo, que incluso la estrella más inmóvil se desliza como una sombra lenta a través de los siglos. Ese desplazamiento es pequeño, pero suficiente para revelar estructuras que no podríamos entender de otro modo. Con parsecs, el cielo deja de ser un techo. Se convierte en profundidad. Y cuando aparece la profundidad, aparece también la escala. La mente comienza a formarse una imagen tridimensional del universo. Ya no vemos puntos luminosos flotando en una superficie negra. Vemos distancias, capas, relieves, vacíos entre estrellas, puentes de gas interestelar, regiones donde nacen sistemas solares, como crisálidas encendidas, suspendidas a muchos parsecs de distancia una de otra. La belleza está en lo que antes no se veía.
Una estrella a 5 parsecs ya no es solo una estrella cercana. Es parte de un barrio estelar. 10 parsecs contienen comunidades enteras de soles, como ciudades lejanas en un desierto cósmico. 100 parsecs abarcan brazos galácticos. El parsec convierte números en lugares. Por eso los astrónomos no dicen, la Vía Láctea mide 100.000 años luz. Dicen algo más preciso. La Vía Láctea se extiende unos 30 kiloparsecs. Porque la galaxia no es tiempo. Es estructura. Es geometría. Es gravedad manteniendo a miles de millones de estrellas en un remolino lento que ha girado durante eones. Y ese remolino solo tiene sentido cuando lo pensamos en parsecs. Con ellos comprendemos que el Sol tardará unos 230 millones de años en completar una órbita alrededor del centro galáctico. Y que no somos fijos, no estamos quietos, somos pasajeros. Cada segundo caemos a través del espacio. Cada año avanzamos millones de kilómetros. Cada siglo, el cielo cambia de forma. El parsec es la brújula de ese movimiento. Y cuando esas escalas dejan de intimidar, aparece algo inesperado. Emoción. No miedo, sino asombro. El mismo que debió sentir el primer ser humano que miró el firmamento y entendió que era imposible que todo aquello fuese plano. Con parsecs, el universo adquiere historia. Cada estrella está donde está porque alguna vez estuvo en otra parte. Cada galaxia se mueve hacia otra. Cada ciclo de materia se repite a escalas inmensas. El parsec no define distancia. Define cambio a través del tiempo. Define movimiento en el vacío. Define nuestra posición en un cosmos que no se detiene. Un parsec no cabe en la mano, pero cabe en la mente. Y eso es suficiente para dar profundidad al infinito. El parsec es un cambio de escala mental. No es un metro más grande ni un kilómetro más largo. Es un lenguaje distinto. Una forma de decirle a la realidad, te veo en 3 dimensiones. La ciencia no adopta unidades por capricho, sino cuando la naturaleza las exige. Y el universo exigió el parsec, porque lo que hay allá afuera no cabe en medidas humanas. Las estrellas no están a kilómetros. Las nebulosas no caben en años. El parsec aparece cuando el infinito necesita orden. Observa la nebulosa de Orión, un vivero estelar. Desde la Tierra parece un parche tenue de luz, pero su extensión real es de cientos de parsecs. Dentro de ella nacen estrellas como brasas nuevas que tardarán millones de años en encenderse plenamente. El parsec no describe la distancia a la nebulosa. Describe el escenario en el que se forma la vida estelar. Lo mismo ocurre con las Pléyades, con Tauro, con Serpens. Son nubes vivas más grandes de lo que el ojo puede imaginar, más profundas de lo que la intuición permite. Su tamaño no se comprende hasta que se mide en parsecs. Entonces entendemos. La galaxia no es un dibujo. Es un terreno, un relieve. Cuando los astrónomos cartografían la Vía Láctea, no trazan líneas aleatorias, usan el parsec como unidad natural para la estructura. Cada brazo espiral abarca miles. Cada cúmulo globular puede estar a decenas de miles. El halo estelar rodea la galaxia en un radio de decenas de kiloparsecs. Y más allá, como archipiélagos brillantes, se encuentran satélites menores, la pequeña y la gran nube de Magallanes. Todo eso, invisible a simple vista, se vuelve mapa gracias al parsec. Pero el verdadero salto ocurre al cambiar de escala. Un parsec es práctico para estrellas, un kiloparsec para brazos galácticos, un megaparsec para clústeres, y entonces aparece la red cósmica, la estructura más grande conocida. Una malla gigantesca formada por filamentos de materia oscura y galaxias que fluyen como ríos luminosos a través del vacío. Cada filamento puede medir cientos de megaparsecs. Las paredes entre vacíos, aún más. Sin el parsec,
esa arquitectura se colapsaría en incomprensión. Porque el parsec no describe tamaño, describe escalas de relación. Una estrella puede parecer cercana porque brilla mucho, pero estar a cientos de parsecs. Otra puede ser tenue y estar más próxima. La luminosidad engaña. El brillo confunde. El parsec no. El parsec observa el movimiento relativo, el paralaje, el ángulo. Es un método, un sentido adicional. Ver en parsecs es ver con geometría. Y cuando uno aprende a ver así, el universo deja de ser un misterio distante y se convierte en un espacio legible, ordenado, habitable para la mente. No para el cuerpo, pero sí para la comprensión. Eso es lo que hace al parsec tan extraordinario. Nos permite caminar mentalmente por galaxias que nunca pisaremos. Para entender por completo el parsec, debemos llegar al punto en que deja de ser una cifra y se convierte en una perspectiva. Una unidad no vive en el papel. Vive en la forma en que modifica la percepción. Y el parsec, más que cualquier otra medida astronómica, cambia cómo vemos el cosmos. Sin él, el universo parece bidimensional. Un tapiz, un plano infinito de luces sobre un fondo oscuro. Pero con él, la noche adquiere profundidad, como si la membrana negra del cielo se rompiera y dejara ver capas de espacio detrás de cada estrella. El parsec no te dice cuánto hay que recorrer. Te dice cuántas capas hay detrás de lo visible. Piensa en la constelación de Escorpio. A primera vista, un dibujo claro, una estructura reconocible. Pero al medirla en parsecs, el dibujo se desintegra. Shaula se encuentra a más de 150 parsecs. Antares, el corazón rojo del Escorpión, está a alrededor de 170. Chuba supera los 400. No están juntos. Nunca lo estuvieron. El parsec revela la ilusión, y al romper la ilusión nos da acceso a lo real. Porque la astronomía no busca imágenes. Busca profundidad, busca estructura, busca la posición verdadera de las cosas en un mapa que no es plano. Los parsecs convierten el cielo en un volumen, un espacio donde la distancia ya no es un número abstracto, sino arquitectura en movimiento. Cuando descubrimos eso, algo se reordena dentro. Imaginamos el universo no como un domo sobre nuestras cabezas, sino como una ciudad infinita extendida en todas direcciones. Cada estrella es un piso distinto. Cada cúmulo, un barrio. Cada galaxia, una nación. Las escalas son inimaginables, pero el parsec las vuelve legibles. Y entonces comprendemos el porqué. El universo no puede ser medido desde la quietud. Solo puede ser medido desde el cambio. Un parsec nace de un movimiento minúsculo. Un par de grados de viaje orbital. Un segundo de arco. El ángulo más pequeño contiene la distancia más grande. La escala se vuelve poesía. Si el paralaje desaparece, la distancia crece. Si el ángulo es casi cero, el objeto está más lejos de lo que el pensamiento puede sostener. Pero incluso esa ausencia puede ser medida. Donde el parsec no llega, llegan los megaparsecs. Donde los megaparsecs se vuelven insuficientes, nacen los gigaparsecs. Ya no hablamos de estrellas, hablamos de cúmulos, de filamentos, de vacíos, estructuras que cruzan el universo como raíces luminosas. Cada filamento puede medir cientos de megaparsecs, conectando galaxias que jamás se encontrarán. Cada vacío puede tener un tamaño inimaginable, una cavidad negra que podría contener miles de vías lácteas. Y aún así, la llave que abre ese mapa gigantesco sigue siendo la misma. Paralaje. Un arcosegundo. Un parsec. Todo se sostiene sobre la observación más diminuta. Eso es lo extraordinario. Desde lo minúsculo nace lo infinito. Desde el temblor de una estrella nace la escala del cosmos. Y así entendemos que el parsec no es rara coincidencia. Es un puente, un método, un ojo nuevo con el que mirar el universo.
Cuando uno finalmente ve con parsecs, el universo se reorganiza. Ya no es una lámina negra con puntos brillantes, es un espacio con pisos, con ríos de luz, con abismos fríos donde no hay estrellas durante millones de años luz. Lo que antes parecía cercano está lejos. Lo que parecía simple ahora es profundo. Y lo profundo se vuelve habitable para el pensamiento. El parsec no existe para hacernos la vida fácil. Existe para mostrarnos la realidad sin suavizarla. Un parsec no cabe en la mano, pero cabe en el cerebro. Y cuando lo comprendemos, la imaginación ya no se rompe frente a la escala. Se expande con ella. Piensa en esto. El Sol tarda unos 230 millones de años en dar una sola vuelta a la Vía Láctea. En todo el tiempo que la humanidad ha existido, no hemos recorrido ni un 1% de esa órbita. Nuestra historia entera es apenas un latido de polvo en un brazo espiral. Y sin embargo, medimos ese brazo. Le damos forma. Lo trazamos en kiloparsecs. Ese es el poder del parsec. No nos hace grandes. No nos promete viajar hasta allí. Pero nos permite saber dónde estamos. Y ubicarse en el universo es un acto de conciencia. El grupo local de galaxias se extiende aproximadamente a 1.5 megaparsecs. Andrómeda avanza hacia nosotros a unos 110 kilómetros por segundo. Nos encontraremos dentro de unos 4.5 mil millones de años. Un día nuestros discos se mezclarán. Nuestros brazos espirales se envolverán uno al otro como dos remolinos que se fusionan. Pero esa colisión no se describe en años luz. Se describe en megaparsecs. Porque el parsec no es un paso, es un mapa. La Vía Láctea no mide 100.000 años luz. Mide 30 kiloparsecs. No porque sea más bonito, sino porque esa medida refleja la geometría de su estructura. Y con esa estructura llegamos más lejos. El supercúmulo Laniakea, nuestro verdadero hogar galáctico, abarca unos 160 megaparsecs. Durante mucho tiempo no sabíamos si la Vía Láctea estaba aislada o unida a algo mayor. Fue el análisis en parsecs, no en años luz, lo que reveló los flujos de movimiento, las fronteras gravitacionales, los valles por donde se deslizan las galaxias. El parsec mostró el mapa, y al mostrarlo, nos mostró el lugar que ocupamos. Porque el universo no se entiende desde el tamaño. Se entiende desde la relación, desde cómo una galaxia tira de otra, desde cómo las estrellas se mueven como rebaños luminosos, desde cómo la gravedad talla el espacio con manos invisibles. Y para medir esa escultura en movimiento, el parsec es la única herramienta que no miente. Un año luz es duración. Un parsec es posición. El primero responde, ¿cuánto tardó la luz en llegar? El segundo responde, ¿dónde estaba la estrella cuando salió de allí? Uno habla del pasado, el otro del lugar real, ambos necesarios. Pero el parsec es la base del mapa. Sin él, el universo es enorme. Con él, el universo es comprensible. El parsec no solo mide dónde están las cosas, mide dónde estamos nosotros frente a ellas. Una estrella puede estar a 10 parsecs, 100, 1000. Pero esa cifra no existe para recordarnos su lejanía, sino para ubicar nuestro lugar en el mapa. Porque el universo no es un fondo, es un territorio. Y todo territorio tiene coordenadas. Sin parsecs, el cielo es superficie. Con parsecs, es volumen, y un volumen no se contempla pasivamente. Se recorre con la mente. Cuando los astrónomos cartografían regiones del espacio, no están trazando líneas sobre un lienzo negro. Están levantando un paisaje. Cada valor es altura, profundidad, distancia real entre soles que jamás se rozan, entre mundos que nunca sabrán uno del otro. La noche se convierte en geografía, y en esa geografía el ser humano tiene un punto, no en el centro, pero no insignificante. Estamos a 8 kiloparsecs del núcleo galáctico, a unos 25.000 años luz,
a un tercio del camino del brazo espiral. Solo parsecs permiten que esas afirmaciones tengan sentido. El pulsar Vela, a 287 parsecs. El cúmulo Omega Centauri, a unos 5 kiloparsecs. El borde del halo estelar, más de 50 kiloparsecs. Cada distancia no es solo número, es escalón en la estructura. Porque el parsec no describe espacio vacío. Describe orden, describe relaciones, describe el armazón del cosmos. Si cerramos los ojos, el cielo desaparece. Pero las distancias permanecen, y al abrirlos, ya no vemos estrellas sueltas. Vemos un tejido. Cada punto es un nodo. Cada nodo, un mundo. Cada mundo, un capítulo que no leeremos, pero sí podemos medir. Ese es el milagro. Nunca iremos allí. Pero podemos saber dónde está. Esa es la diferencia entre el viaje físico y el intelectual. Un año luz te dice cuánto tardaría la luz. Un parsec te dice dónde mirar. Por eso el parsec existe. Porque el conocimiento no siempre necesita piernas. Porque hay viajes que solo pertenecen a la mente. El universo no exige que lo crucemos, solo que lo comprendamos. Y el parsec es el primer paso, no hacia afuera, sino hacia adentro de la percepción. Un recordatorio de que la escala no destruye al pensamiento humano, lo expande, lo estira, lo hace capaz de contener galaxias. Mirar en parsecs es pensar en 3 dimensiones. Es aceptar que estamos en movimiento. Es ver el universo como algo vivo. Y cuando eso ocurre, cambia la relación entre nosotros y el cosmos. Ya no somos espectadores, somos navegantes inmóviles. Viajamos sin movernos. Medimos sin tocar. Entendemos sin llegar. Esa es la esencia del parsec. Una forma de viajar con los ojos. El parsec es la prueba de que una mente pequeña puede comprender un universo inmenso. Basta con un ángulo, un arco casi inexistente, para revelar distancias que ninguna nave humana recorrerá jamás. Con él, dejamos de mirar el cielo como una cúpula decorativa y empezamos a verlo como un océano. Profundo, tridimensional, en movimiento constante. Pero aún queda un detalle esencial. El parsec no solo define dónde están las cosas, sino cómo se mueven. Cada estrella traza una órbita. Cada galaxia cae hacia otra. Cada filamento cósmico se estira por la expansión del espacio. El parsec transforma esa danza en algo medible, en algo legible. Un año luz nos habla del pasado. Un parsec nos habla del lugar del que ese pasado partió. Por ejemplo, cuando miramos a Alpha Centauri, no vemos solo un punto brillante. Vemos un sistema estelar a 1.34 parsecs. Vemos movimiento orbital, paralaje detectable, evolución estelar, proximidad galáctica. A solo un parsec y fracción vive la estrella más cercana fuera del Sol. Y sin embargo, ese solo contiene distancias que desafían a cualquier nave que hayamos construido. Un parsec no es una distancia que se pueda recorrer. Es una distancia que se puede comprender. Y esa diferencia es la clave. Las distancias humanas existen para ser atravesadas. Caminos, mares, continentes. Pero las distancias cósmicas existen para ser contempladas. Para alimentar preguntas, no para los pies. Por eso el parsec es útil. No promete viaje físico. Promete claridad. Promete estructura. Promete un mapa. La luz tarda más de 3 años en cruzar un solo parsec. 3 años para atravesar el tramo más pequeño del lenguaje galáctico. 3 años que para el universo no son nada. Pero para un ser humano son vida, memoria, infancia y envejecimiento. El parsec no nos acerca al cosmos. Nos recuerda lo lejos que estamos, pero también lo posible que es entenderlo. El cúmulo de Hércules, a 6.7 megaparsecs. El supercúmulo de Shapley, a más de 200. La Gran Muralla Sloan, a casi 450. No son cifras destinadas a ser recorridas, son escalas destinadas a ser comprendidas. Un cúmulo galáctico no es un lugar que podamos visitar,
pero sí un lugar que podemos mapear. Una estructura que podemos trazar con paciencia, con paralaje, con parsecs y megaparsecs, que nos permiten ver el esqueleto del universo. La gran red cósmica, esa maraña de filamentos inmensos donde residen los supercúmulos, no podría existir en nuestra mente sin esta unidad. Porque el parsec no mide distancia, mide escala, mide perspectiva, mide la capacidad del pensamiento humano de crecer más allá del cuerpo que lo contiene. Cuando entendemos que el universo no está frente a nosotros, sino alrededor, moviéndose con nosotros dentro, el parsec se vuelve una brújula. No para viajar, sino para orientarse. Nos dice, eres parte de algo que se mueve. No estás en el centro, no estás en los bordes, estás en tránsito. Y ese tránsito no requiere pasos, requiere comprensión. El parsec nos enseña que la distancia no es una barrera, sino una dimensión. Que lo lejano no es inaccesible, solo inatravesable. Que el universo puede ser demasiado grande para tocarlo, pero no para imaginarlo. Esa es su belleza silenciosa. Esa es su utilidad. Esa es su razón. Un arco diminuto, un triángulo invisible, un parsec, y todo el cosmos cabe dentro del ángulo más pequeño. El parsec, después de todo este viaje, deja de ser un número, deja de ser una fórmula. Ya no es 3.26 años luz, ni un paralaje de un segundo de arco. Es algo más profundo. Es una llave, una forma de abrir el universo con la mente en vez de con los pies. Nos enseñó a ver que el cielo no es plano, que las estrellas no están juntas, que lo que el ojo une en constelaciones es solo una ilusión de perspectiva. Nos reveló que las distancias no se sienten, se deducen, que el movimiento es la brújula del cosmos, que la profundidad existe incluso cuando no podemos tocarla. Con él aprendimos que el universo no se recorre, se mide, no con pasos, sino con ángulos, no con tiempo, sino con perspectiva. Un cúmulo a 100 parsecs no es un destino, es una coordenada. Un filamento a 100 megaparsecs no es una carretera, es estructura. La Vía Láctea no es un mapa en 2 dimensiones, es un volumen vivo que gira, respira, crece y se deshace. Todo ello invisible sin el lente matemático del paralaje. Y ese es el legado del parsec. Nos dio un punto de referencia dentro de lo infinito. El ser humano ha vivido siempre dentro de escalas pequeñas, ciudades, montañas, ríos. Pero en los parsecs encontramos nuestro lugar en una escala que no nos pertenece y, aún así, podemos nombrar. Esa es la victoria más silenciosa de la especie. No llegar, pero comprender. Porque el universo no exige viajes, exige visión. Una estrella a 10 parsecs no es inalcanzable. Es medible. Un cúmulo a 1000 parsecs no es ajeno. Es ubicable. Un supercúmulo a 100 megaparsecs no es absurdo. Es cartografiable. Todo lo inconmensurable puede ser entendido si encontramos la unidad correcta. Y el parsec fue esa unidad. Esa grieta perfecta en la geometría del movimiento. Ese ángulo mínimo que nos permitió medir lo máximo. Un segundo de arco contiene galaxias. ¿Cómo no sentir asombro? El universo es demasiado vasto para alcanzarlo y demasiado bello para ignorarlo. El parsec no nos acerca físicamente, pero abre un acceso mental al infinito. Nos permite participar del cosmos con la única herramienta que siempre estuvo a nuestro alcance: nuestro pensamiento. Mirar el firmamento y no sentir miedo, sino curiosidad. Mirarlo y entender que cada punto tiene una distancia real, que todo lo lejano tiene posición, que todo lo imposible es medible. Porque la grandeza del universo no está en su tamaño, sino en que nosotros podamos contenerlo con la mente. Y el parsec es la medida exacta de esa posibilidad. Un triángulo diminuto, una vibración angular, y de allí nace la escala de todo.
Así termina el recorrido. No con un cierre, sino con un horizonte nuevo. Cada estrella, ahora, tiene profundidad. Cada galaxia, arquitectura. Cada noche, volumen. Nada está cerca. Nada está lejos. Todo tiene coordenadas. Todo tiene lugar. Todo puede ser comprendido. Un parsec no es distancia, es entendimiento. Y el universo comienza donde el pensamiento lo alcanza.